La primera cuestión sobre la que quería oír las opiniones de ustedes tiene que ver con aquel discurso que pronunció el miércoles de esta semana en la Academia Militar de West Point, en el estado de Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en donde delineó la nueva política exterior de este país. Hoy en el diario The Washington Post justamente hay dos columnas, una a favor y otra en contra de Obama. Obama, recordemos, dijo que la política exterior norteamericana debía basarse más en la cooperación y el diálogo que en el militarismo. Y en estas dos columnas está por una parte la de Fareed Zakaria, periodista muy conocido, que cita una frase de Obama en donde el presidente dijo: solo porque tenemos el martillo más grande no significa que cada problema sea un clavo. Es decir, que no hay que usar la fuerza permanentemente. Zakaria dice además que Estados Unidos es un país muy distinto al de aquellos tiempos en que estaba la Unión Soviética presente, ya no estamos en la Guerra Fría. Cuenta que el ejército estadounidense es tan poderoso que lo es más que los ejércitos de los 14 países siguientes en la lista. Y dice además que Eisenhower, cuando era presidente, Dwight Eisenhower, hombre que fue general y que fue de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, solía decir que la política exterior debe estar basada en la conciliación, la persuasión, la educación y la paciencia. Eso por el lado del señor Fareed Zakaria. Pero Charles Krauthammer, columnista conservador, muy crítico de Obama, dice que no, que bajo un titular que dice vacío en West Point, el señor Krauthammer dice: Obama ha metido la pata. Hay que ver que en Siria no fue capaz de intervenir, y entonces el señor Bashar al-Assad, que es un dictador en un país donde ha habido 100.000 muertos en la guerra civil, va a tener elecciones presidenciales la próxima semana. Y dice que el discurso de Obama se basa en la pequeñez. ¿Usted con cuál de los dos está de acuerdo? Yo diría, los dos artículos están muy bien argumentados y cuando uno lo lee dice, pues tiene razón este o el otro, pero yo creo que los presidentes no hacen lo que quieren, no hacen todo lo que quieren, sino lo que pueden. Los presidentes se encuentran cuando llegan a la Casa Blanca en un momento histórico, con una opinión pública, con una historia y unos precedentes que les permiten un margen de maniobra que no es estrecho. Obama llegó al poder con las guerras con Estados Unidos empantanado en Afganistán e Irak, con la opinión pública harta de más de una década de guerras que no habían llevado a ninguna victoria, o por lo menos ningún resultado claro, y este país quería un repliegue, quería que Estados Unidos se desentendiese un poco de los asuntos del mundo, que el ejército norteamericano dejase de empezar guerras sin final y para cambiar regímenes en países muy lejanos. Por lo tanto, yo creo que el discurso de Obama, que resume, teoriza lo que ya ha hecho en los últimos años, a la vez que presenta la política de los próximos, responde a este momento, responde a la opinión pública. Cuando se ven los sondeos en Estados Unidos, los norteamericanos mayoritariamente dicen que Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos de otros países. Al mismo tiempo, los norteamericanos dicen que quieren un líder más, un presidente que lidere más, un comandante en jefe más fuerte. Es paradójico, pero esta paradoja creo que también se tradujo en el discurso de Obama. Obama buscó un punto medio, un equilibrio entre Estados Unidos va a liderar, pero no va a liderar solo con el ejército. Es un ejercicio muy, muy típico de Obama, de debatir consigo mismo, de buscar el punto medio, muy interesante desde el punto de vista intelectual, pero entiendo que criticable para el líder de Estados Unidos. Ernesto Londoño, ¿usted con quién está de acuerdo? ¿Con Fareed Zakaria o con Charles Krauthammer? Yo creo que me apunto más al segundo. Hubo mucha anticipación de qué se iba a anunciar en este discurso, de si íbamos a ver nuevas políticas y nuevas estrategias, y realmente vimos poco en cuanto a nuevas propuestas. Vale la pena mirarlo en el contexto de lo que pasó cuando el presidente estaba entrando a la Casa Blanca. En el 2009, él ofreció un discurso en esta misma academia militar. En esta ocasión, él estaba enfrentando un dilema. Sus generales en Afganistán estaban pidiendo más tropas para tratar de enderezar esa guerra. Le estaban pidiendo que enviara 30.000 tropas más. Y el presidente lo analizó, lo dudó, no estaba seguro si esa era una buena idea, una buena inversión de tesoro y de sangre, pero a la hora de la verdad respaldó esa iniciativa. Y ahora, si miramos lo que ha pasado durante los últimos años en Afganistán, esa inversión parece que no ha dado los frutos que se esperaba. El país sigue, en una situación muy crítica, con mucha violencia, con muchos problemas,
Y yo creo que la conclusión de la Casa Blanca es que esa estrategia no funcionó. José Jaime Hernández, algunas personas y algunas voces consideran que lo que pasa es que a Estados Unidos no le gustan, o a los estadounidenses, no les gustan los presidentes dialogantes, sino que prefieren un presidente más bien similar a un sheriff. ¿Será que ese es el problema que puede tener Obama ante cierto sector de la opinión? Yo creo que ese es parte del problema. Pero yo creo que, a ver, tendríamos que ser un poco justos, ¿no?, con el presidente Obama. Yo creo que a veces se nos olvida que cuando hablamos de Obama se nos olvida que es un presidente de su tiempo y de sus circunstancias. Es un presidente que ya no es el presidente que tenía este poder presidencialista de antes, ¿no? En Estados Unidos Obama se ha convertido en una especie de primer ministro, fagocitado, acosado desde el Congreso, como recuerda Ernesto, cuando llega para manejar la crisis en Afganistán, los militares lo presionan desde el Pentágono, los halcones lo presionan desde el Partido Republicano, y el presidente pues tiene que lidiar con esta realidad. Yo creo que el presidente, con todo ello, además, adolece de esta personalidad de la que muchas veces hemos hablado en esta mesa. Es un personaje shakespeariano, ¿no?, que tiene muchas dudas. O es el abogado constitucionalista o es el comandante en jefe. Y vive entrampado en estas circunstancias. De tal suerte que yo creo que esto precisamente ha sido la causa de muchos de sus errores. Ha tenido una política muy zigzagueante, muy dubitativa. Y, por ejemplo, personajes como el general Petraeus ahora se convierte como uno de los grandes ganadores, como los que tenían razón. Él decía que la gran estrategia era la contrainsurgencia, que es la que ahora se necesita, ¿no? Y en lugar de ello siguió apostando por los grandes despliegues, que ahora ya están criticando generales como David Vogler, que va a publicar próximamente un libro cuyo título es ¿Por qué perdimos la guerra?, en el que expone, nos equivocamos en la estrategia, al haber apostado por una intervención demasiado larga, nos entrampamos, causamos más daño que beneficio, debieron de haber sido intervenciones más cortas, más rápidas, y yo creo que esos fueron los grandes efectos. Ahora, llega el momento de corregir. Pero claro, yo creo que es ya quizá demasiado tarde y el discurso de West Point solo ha servido solamente para dejar en evidencia todas estas fallas y errores en el pasado.